Y mientras a nivel nacional, en el Parlamento se va a empezar a debatir en estas horas el régimen penal juvenil, en la Ciudad de Buenos Aires se está trabajando en la implementación de otro régimen, que es el penitenciario para adultos. Ya fue promulgada la ley de creación del servicio penitenciario y de reintegración social y de ejecución de la pena, que va a precisamente permitir a la ciudad, por primera vez en su historia, tener su propio régimen penitenciario, para poder precisamente hacerse cargo de aquellos que entran en contradicción con la ley penal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y que hasta ahora están en poder del Servicio Penitenciario Federal. Por ahora, para los delitos que sí fueron transferidos a la órbita porteña, pero es parte de la discusión de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y por eso estamos en comunicación con Leandro Alperín, que es subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Al contrario, bueno, Leandro, para empezar a entender en qué instancia estamos ahora y cuánto tiempo va a llevarle a la Ciudad de Buenos Aires tener precisamente este servicio en funcionamiento. Bueno, ahora estamos en la primera etapa de implementación de la ley, que es la incorporación de los equipos, la elaboración de los manuales, la identificación de un terreno para construir una alcaidía. La alcaidía es el paso previo a la cárcel, es un lugar de tránsito tanto en el ingreso como en el egreso del sistema penitenciario, y también en la búsqueda de un lugar en la provincia de Buenos Aires para construir una cárcel. O sea, estamos en el paso siguiente al de la ley. El Servicio Penitenciario y de Reintegración Social está en marcha y tiene 3 finalidades muy claras. La primera es que la pena tiene que ser segura. Esto implica que en la cárcel no se pueden cometer delitos ni contra el personal, ni contra los presos, ni en la cárcel hacia la sociedad. La segunda es un objetivo que la Constitución obliga, pero que las cárceles vienen esquivando, que es la baja de la reincidencia. Lamentablemente, 1 de cada 2 personas por lo general vuelven a cometer un delito. Esta es una cifra que lamentablemente produce daño, o sea, la cárcel hoy provoca daño. Y el tercer vector que la ciudad resuelve tomar como propio y que también estamos articulando es la reparación a la víctima. La víctima tiene que tener más y mejores derechos, y la ley de ejecución de la pena de la ciudad así lo recepta también. Así que estamos trabajando en la implementación de un acuerdo muy robusto que la legislatura tuvo a fines del año pasado, en donde 54 de 58 legisladores le dijeron que sí a esta creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social en la ciudad. En el momento de la aplicación, imagino que estabas hablando de la creación de los manuales. Esos manuales, esas reglamentaciones, esos puntos claves para llevar adelante el sistema, ¿en qué se van a reflejar? ¿Cómo se van a estructurar? ¿En qué se van a inspirar? No solo los manuales, que sí, por cierto, también en la incorporación del personal. Imaginemos que esto es la construcción de un edificio desde su cimiento, desde la platea, desde la cosa más básica. O sea, la ciudad de Buenos Aires tiene una oportunidad. Tenemos un desafío enorme, que es el de no modificar los sistemas penitenciarios que, como vemos estos días, vienen fracasando de manera estructural. No importa quién gobierne, la cárcel es un problema para todos y siempre. Bueno, la ciudad tiene la posibilidad de aprender de esos problemas, no reiterar errores de los que se cometieron en el pasado, e identificar algunas políticas públicas como la de los espartanos o los de la UBA en Devoto, que sí dan buenos resultados para la sociedad, y tomar esas iniciativas para convertirlas en propias. Y los manuales, los reglamentos, los protocolos tienen que ver con esto, con las metas que el sistema penitenciario tiene, pero también con asumir que estamos trabajando en una realidad muy compleja. Son personas condenadas por haber cometido delitos, en algunos casos graves, y que eso implica que no en todos los casos vamos a poder trabajar para que se reinserten. Tenemos que poder diferenciar, tenemos que poder clasificar con eficacia a las personas que ingresan, y también tenemos que generar oportunidades para aquellos que las quieren tener, para que cuando vuelvan al mundo libre no
no sigan cometiendo delitos. Esto implica un trabajo de mucha inteligencia colaborativa entre distintas expertise. La cárcel hasta ahora ha sido hegemonizada por la seguridad y aquellos profesionales especializados en el tratamiento se subsumieron bajo esa lógica. Bueno, eso contamina el trabajo en contextos de encierro. En la ciudad hemos separado los dos cuerpos profesionales, el de seguridad por un lado y el de tratamiento por el otro, ambos empoderados y ambos con roles muy definidos para trabajar en estos dos vectores principales, en que la pena sea segura y en bajar la tasa de la reincidencia que nos lastima a todos. Precisamente sobre ese segundo punto, la ley es muy clara en esto de crear o discutir o acordar con el condenado un plan de vida, ¿no?, que se desarrolle y que tenga que ver precisamente con el tránsito dentro de la institución, pero básicamente pensar qué va a ocurrir afuera. ¿Qué herramientas están pensando para que precisamente ese plan de vida sea exitoso? Bueno, es muy interesante el punto que usted plantea, porque no es que eliminamos el tratamiento tradicional, porque no es obligación, el plan de vida es una opción, ¿verdad? Entonces, por default hay un tratamiento penitenciario que cualquier persona condenada va a tener que cumplir y que es obligatorio. Ahora, el Estado lo que va a hacer ahora también es proponer algo más, porque la cárcel le responde a todos por igual. No importa por qué llega uno, si uno entra por robar, por matar, por violar o por agarrarse a piñas en la calle. Según a qué cárcel llega es la oferta que hay, ¿no? No se piensa ni en la persona que ingresa ni en qué va a pasar con esa persona cuando sale, sino que lo que se busca es que se adapte al penal que ingresa. Bueno, el plan de vida es lo contrario. Es analizar en profundidad, por eso se requieren de profesionales especializados en el tratamiento y no solo en la seguridad, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, para diagnosticar por qué la persona cometió el delito y proponerle herramientas para que durante su estadía, para que durante su condena, la sociedad la pueda contagiar con lo mejor y que adquiera esas herramientas para integrarse de manera no conflictiva en el medio libre. Bueno, eso es el plan de vida, ¿verdad? Quien no quiera tener un plan de vida, bueno, vivirá en las mismas condiciones dignas, pero tendrá menos beneficios. Lo que estamos proponiendo también es para quienes adquieran, para quienes acepten estos planes de vida que el servicio penitenciario proponga, que tengan más y mejores beneficios que quienes no los acepten. ¿Cómo? Bueno, ahí está precisamente en el caso, hoy tenemos dos grandes problemas a la hora de la comisión de los delitos. Uno es el del abuso de sustancias y otro es el de las violencias. Tenemos mucho trabajo por hacer y en gran medida el plan de vida toma estos dos problemas como principales para trabajar con las personas en contextos de encierro y después una serie de herramientas para darle más calificación a la persona condenada para ir reingresando al mundo libre de manera progresiva, y para eso la misma ley crea un instituto de habilidades, de capacitación, educación y trabajo para, por un lado, calificar, formar mejor a las personas que están privadas de libertad e ir ingresándolas en el mundo del trabajo desde el encierro hasta el agotamiento de la condena. Leandro, aprovechando que es un especialista en materia penal en general y en el contexto del debate que está teniendo hoy la Argentina, y sabiendo que la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley penal juvenil que es elogiada, o sea, tiene casi 20 años, de 2007, ¿cómo funcionaría la ley de la ciudad con los cambios que se están proponiendo a nivel nacional, teniendo en cuenta además, nuevamente, que no son tantos los delitos que están transferidos a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires? No, no son tantos, pero sin perjuicio de eso, el régimen penal juvenil sí ha sido transferido a la ciudad de manera completa. Por lo tanto, el impacto que puede tener en nuestra ciudad el aumento de personas menores de edad en conflicto con la ley penal amerita un análisis por lo menos actuarial y de renovación de políticas públicas al respecto. Esto va a implicar más personas por más tiempo en lugares de encierro y a su vez más personas que ingresan al mundo del derecho penal, tengan encierro o no. Por lo tanto, la tarea que hoy lleva adelante el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes con personas menores de 18 años condenados va a aumentar. Sería saludable que el Congreso revise los cálculos actuariales que las jurisdicciones vamos a necesitar
para implementar esta ley, que me parece que es un buen acuerdo. Creo que hasta donde estamos viendo por ahora es muy similar al acuerdo que produjo el Congreso el año pasado. No es una baja de la imputabilidad dura como se planteaba originalmente, sino que es un sistema híbrido y progresivo. O sea que a medida que la persona tiene más edad y que el delito es más grave, hay otras opciones, ¿no? Opciones más complejas, pero al principio también hay muchas acciones que los estados tienen que poner en marcha, que no son solamente el encierro, y para eso se necesita financiamiento que si las jurisdicciones no tienen, esta ley que probablemente sea aprobada y que considero mejor que el actual régimen penal juvenil, si no tiene financiamiento va a caer en saco roto. Leandro, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente volveremos a hablar para hablar de las próximas etapas de la implementación del servicio penitenciario en la Ciudad de Buenos Aires. Un placer, a disposición. Muchísimas gracias. Y nos quedamos con